¿Cómo me escuchan? ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, ya vemos 32 personas. Qué bien, qué bien. Entonces, muchachos, nosotros estamos en el modo... antes de iniciar, quiero con ustedes eh, felicitar y compartir a las personas que ya les llegó la matrícula Conte, pues la tarjeta. La verdad, la resolución es la Conte, pero pues ustedes están... Hay varias personas que pues les gusta tener la tarjeta ahí en la billetera y pues ya les llegó. Listo, ya les llegó acá, sí, me llega a mí. Recordar que este es una formación técnica, ¿sí? Es una formación técnica en electricidad industrial, electricista industrial, es el título, cista industrial, y se compone de 9 módulos. ¿Listo? Esos 9 módulos va desde electricidad básica hasta redes y subestaciones. Estamos en el módulo 6, que es sistema fotovoltaicos domiciliarios y comerciales. ¿Listo? Eh, Recordarles también a ustedes que ustedes pueden entrar a las clases cuantas veces quieran, son prácticamente vitalicias. Si quieren volver a iniciar el curso, lo pueden volver a hacer, no hay problema. Recordarles también que pues se matriculan con 150.000 pesos no más. El resto del valor de la formación, que es 3 millones de pesos, lo pagan a 3, 6 o 9 meses. La idea es que no se pasen del año para que pues puedan tener la conte lo más pronto posible. Cualquier duda que tengan, si se quieren matricular, si les gusta cómo doy las clases, la metodología, si realmente están interesados, pues y si se matriculan ahora, pues tienen derecho a 3 boletas para el sistema fotovoltaico domiciliario. Esta noche tenemos nuevos invitados, está Matías, están otras personas que se han venido uniendo, ¿sí? Ya somos 36 personas unidas acá. Yo sé que la modalidad, pues, ustedes también lo saben que la modalidad es virtual, valga la redundancia. Sin embargo, pues estas clases ayudan en la fundamentación, en la conceptualización, en irle, algunos complementando esa parte práctica que ya la tienen, o otros yendo a agarrarle pues toda esta parte conceptual y fundamental antes de meterse a la práctica. Entonces es muy flexible, es seguro, es legal. Ustedes a través de estos 2 años que ya llevamos completando 2 años con Nómada, se han graduado más de 50 personas, en ese momento hay más de 97 personas matriculadas y bueno, estoy muy contento también de ir beneficiándome, de aprender más con ustedes, de repasar, de volverme más pulido, sí. Ya uno termina aprendiéndose esto de memoria. Señor, ¿quién quiere preguntar? ¿Nadie? Bien, si tienen alguna duda me pueden consultar por interno, me encuentran en el 323-222-7555. Nuestras clases quedan grabadas, subidas al canal, yo las comparto. En el canal hay más de 200 clases ya, entonces ustedes pueden, bueno, están en orden. Si quiero ahorita vuelvo y les comparto las clases en orden y de esa manera ustedes pues repasan, le dedican tiempo, si no entienden alguna cuestión pueden volverlo a ver. Entonces, démosle un feedback a este tema de sistemas solares fotovoltaicos, que si bien no es complicado, sí hay que tener mucho enfoque, sí hay que estar muy pendientes de no irla a embarrar porque pues se manejan dos clases de corriente, corriente directa, esas que manejan las baterías, y corriente alterna. Entonces debe quedar muy bien fundamentada todos los conceptos para no ir a dañar los equipos que son costosos, no son baratos. Bien, entonces la energía solar fotovoltaica y sus componentes es lo que vamos a recordar acá. ¿Sí? Recordar entonces que también la radiación solar es la que se aprovecha. Los paneles solares
no funcionan por luz, no funcionan por luz, funcionan por radiación solar. ¿Listo? Y las nubecitas, estas nubecitas, pues me dejan pasar la radiación del sol y pegan acá en el panel. Se produce una diferencia de potencial, o una tensión o un voltaje, de hecho, produce una corriente que me permite ser aprovechada como energía eléctrica en corriente directa, ¿sí? Entonces, nuestros aparatos, nuestros neveras, televisores, freidora, la plancha, todo funciona con corriente AC. Es decir, que directamente de los paneles no podemos tomar esa energía porque no nos va a servir y lo más posible es que va a dañar los aparatos. Bien, entonces, ese es el misterio que tiene los componentes, los sistemas fotovoltaicos, que utilizan dos sistemas de corriente, ¿sí? De corriente directa, CD, o también en alguna literatura lo encuentran como DC, y lo mismo, el otro sistema como AC, Alter Current, o como CA, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La literatura a veces escriben las iniciales en inglés, entonces voltean las siglas. Ahora bien, aquí el contenido es, recordemos que es un sistema fotovoltaico, el principio básico de cómo funciona. El corazón del sistema es el módulo fotovoltaico, ¿sí? Voy a ser rápido, no voy a ser tan incisivo como las primeras clases. Bueno, 39 personas, no más, 963. Tipos de sistemas, recordar que yo no, yo puedo conectar los paneles, o bueno, el inversor, todo el sistema fotovoltaico que está compuesto de varios equipos, los puedo conectar ¿en qué? En conexión aislada, en conexión a la red y en conexión híbrida. Señor, ¿alguien quiere participar? Hay micrófono abierto, qué juiciosos. Gestión y control de los inversores y los reguladores. Los inversores son estos aparatos que nos convierten la corriente DC en corriente AC. Por eso es importante estos equipos en el sistema. Ahora, yo puedo tomar esa energía y almacenarla, sí, en las baterías, y puedo tener también un sistema conectado a la red o on-grid. A este también se le suele llamar on-grid, ¿sí? O en red, eso es lo que quiere decir en español, sin baterías, ¿sí? Yo lo puedo tener sin baterías, simplemente aprovechar la energía mientras que esté haciendo el sol. ¿Para qué? Más que todo se utiliza para golpear o disminuir, restarle al recibo de la luz. ¿Listo? Al recibo. Entonces, de esa manera, como las baterías son el equipo más costoso en el sistema, pues abarato un poco el sistema, golpeo el recibo, mm, mejoro el ahorro en cuanto al servicio de energía, y ese servicio de energía pues nos lo brinda el operador de red. Las protecciones eléctricas que tienen que tener esos sistemas fotovoltaicos, ¿ante qué fenómenos? Más que todo ante cortocircuitos, ¿sí? Cortos, cortocircuitos y sobrecargas. Sobrecargas. Entonces, si yo voy a cargar mucho el sistema con muchos aparatos, pues el sistema va a evitar dañarse porque trae protecciones que le permiten automáticamente desconectar el sistema. Lo mismo para un cortocircuito cuyas corrientes son muy grandes y pueden llegar a dañar el sistema. Tengo estos elementos o estas protecciones eléctricas para precisamente, como su nombre lo indica, proteger el sistema automáticamente. Esto se hace automáticamente porque pues no puede haber ahí una persona pendiente a hacer la desconexión. Y bueno, algo de la estructura y soporte mecánico, ese es el contenido. Bien. ¿Cómo funciona la celda solar? Miren, allá hay una pequeña gráfica donde el sol pues nos emite radiación solar, bien, y el módulo trae unas celdas, esta es la representación de la celda, ¿sí?
Y esas celdas pues están conectadas en serie. En serie es como si nos agarramos los unos de la mano con los otros, ¿no? Como si hiciéramos una fila tomados de la mano. Esa es la conexión en serie de las celdas. ¿Listo? Principio de una celda, fin de una celda con el principio de la siguiente. Bien. Entonces, ¿de qué está compuesta la celda? Esa pequeña celda, nosotros hemos mirado que los paneles pues traen como unos cuadritos, a eso es lo que se le llama celda, pues están compuestos de unos elementos químicos como el silicio, ¿sí? Dopado negativamente. Cuando le decimos dopado negativamente es que le hemos arrancado, que le hemos añadido electrones, ya sea con otro elemento, con fósforo o con boro, ¿sí? Y silicio dopado positivamente. ¿Qué quiere decir dopado positivamente? No es que le hayamos metido más protones, sino que le hayamos sacado más electrones. En el átomo, ¿sí? En el átomo, lo que son los protones, la carga positiva y los neutrones, ¿sí? Están en el núcleo. Y alrededor, girando y moviéndose de manera libre, están los electrones. ¿Listo? Entonces, si yo digo que un elemento está cargado positivamente, es porque tiene menos electrones que protones. ¿Listo? Y si digo que un elemento está cargado negativamente, es porque tiene más electrones que protones. Entonces, miren que yo lo único que puedo hacer en el átomo es mover, ¿sí? Los electrones. O los que se dejan mover son los electrones. Los protones y los neutrones están concentrados en el núcleo y estos son muy difíciles de separarlos, ¿sí? De hecho, solamente se pueden separar con reacciones nucleares. De ahí viene entonces la energía nuclear o la energía atómica, porque se liberan esos protones, eso hace que se arme una reacción en cadena y ahí pues eh, haber hecho eso es lo que pues, dio inicio a esto tan desagradable también porque tampoco es nada agradable a la revolución de crear bombas atómicas o nucleares y es precisamente el fenómeno de poder romper el núcleo del átomo que a su vez eh, rompe el siguiente, ¿sí? Y arma una reacción en cadena que libera demasiada energía y que termina fritando a las personas. ¿Listo? Prácticamente fritándolos como si lo echaran a uno en una paila en aceite hirviendo. Entonces, por eso le digo que no es nada agradable hacer mención de esto. ¿Entendidos hasta ahí, muchachos, cuál es el fenómeno? Ahora bien, lo que acabo de mencionar, ¿qué es? ¿Una reacción física, una reacción mecánica, un fenómeno mecánico o un fenómeno químico? O una reacción química. ¿Ustedes qué dicen? Química, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces, precisamente, esta reacción química en algún momento se acaba, ¿sí? Por eso ellos tienen una vida útil, ¿sí? De al menos unos 20 a 25 años. Lo bueno entonces es que es bastante longevo esa duración. Una pila también se acaba, ¿no? Se acaba su vida útil cuando termina de reaccionar químicamente o de haber una diferencia de positivo o negativo, se equilibran las cargas y deja de haber una diferencia de potencial. Aquí sería el polo negativo y aquí sería el polo positivo. Cuando esto desaparece esta diferencia de potencial, señalizado por la letra V, pues es que se nos acabó ya la vida útil de la batería o del panel solar en este caso. Ahora bien, ¿ustedes por qué ven aquí una carga, un bombillo alumbrando? Porque pues hay bombillos que funcionan con corriente directa. ¿Listo? Entonces, y les repito, los aparatos que están en la casa y toda la red eléctrica de Colombia y prácticamente del mundo, pues opera, todos los equipos están, la mayoría, ¿no? No, no todos, porque pues, pero la mayoría sí está
utiliza la corriente alterna y no la corriente directa. Sin embargo, pues hay algunos equipos que funcionan con corriente directa, las luces del carro, ¿sí? Todo el sistema eléctrico del carro funciona con corriente directa, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a ver, ¿quién carga la batería? ¿Cuál es el aparato o el equipo que carga la batería? El alternador, ¿sí ven? Ese produce corriente AC, ¿listo? Por el movimiento del carro, ¿sí? Creo que está acoplado al cigüeñal, ¿no? Está acoplado al cigüeñal, ¿sí? Sin embargo, tiene un rectificador que convierte esa corriente AC a la DC, a corriente directa. Señor, un puente diodo, sí, para rectificar la corriente AC. Entonces, miren que hasta ahí en el carro está o ganó la corriente AC la guerra de las corrientes. Les voy a dejar ahorita, no me dejen olvidar el link del documental de la guerra de las corrientes que nos introduce a nosotros en estos fenómenos, a entender más el fenómeno solamente de, a nivel conceptual, físico, matemático, que también lo hace, sino al nivel social, histórico y de impacto, pues a nosotros se nos hace muy común y no creemos que hace, creo que menos de 100 años, ¿sí? El mundo pues, era alumbrado por velas o por lámparas de queroseno, ¿sí? Lo que pasa es que como uno tiene ya toda esta tecnología aquí, uno le parece que eso no sucedió, pero sí sucedió y en algún momento las empresas, las industrias, la sociedad tuvo que escoger entre utilizar o corriente directa o corriente alterna. Era más eficiente para transportar la corriente alterna a grandes distancias. Entonces se escogió la corriente alterna, esa es la famosa guerra de las corrientes que revolucionó el mundo, lo cambió completamente. ¿Listo? Entonces, la celda es un material semiconductor, ¿sí? Dentro de los materiales eléctricos, nosotros solamente distinguimos tres. Nosotros como electricistas, solamente en nuestra profesión distinguimos tres clases de materiales. O materiales que conducen o conductores, ¿sí? Ya sea el cobre, el oro, la plata, el hierro, el acero, todos los metálicos, ¿sí? Algunos gases, materiales aislantes, es decir, que impiden el paso de la corriente, y materiales semiconductores, es decir, que excitados o en algunas condiciones conducen y en otras condiciones no. ¿Entendidos ahí? Esas tres diferencias entre los materiales, eso es importante. En la electrónica, a ver, sin embargo, en la parte eléctrica también, los DPS vienen siendo compuestos o los pararrayos que les llamamos, vienen siendo compuestos de material semiconductor, ¿sí? Eh, diríamos que el, el gas, el neón, también es un material semiconductor, ¿listo? Simplemente cuando ya llega a un nivel de tensión muy alto, por eso es que, ¿se acuerdan esas lámparas fluorescentes? Que uno las estallaba porque tenían gas y la luz era blanca, ¿sí? Tenían un transformador, ¿sí? Tenían el transformador que uno le llamaba el balasto y lo que hacía era subir la tensión, le metía unos 120 por un lado, voltios, lo que hay en el toma, y por acá le salían como 5000 voltios. Entonces, el gas era aislante a menos de 5000 voltios y cuando ya subía a 5000 voltios se volvía conductor y por eso entonces iluminaba. También venía algo contaminado con fósforo y eran más eficientes, ¿no? Eran mucho más eficientes que las bombillas incandescentes. Lo mismo, el vidrio y la cerámica, no me acuerdo cuál de los dos, o bueno, no me acuerdo si esa temperatura, tiene esa temperatura alta y a temperatura baja se vuelve conductor. Tengo entendido que el vidrio a muy bajas temperaturas se vuelve conductor y la cerámica o la porcelana a muy altas temperaturas se vuelve conductor. Entonces,
Sí, la mayoría, y tiene razón, la mayoría de los semiconductores eh, se utilizan en electrónica y de hecho es lo que está compuesto o es el material con el que hacen el transistor. El transistor, entonces, señor, pero a altas temperaturas se vuelve conductor. Sí, porque pues obviamente no va a estar a esta temperatura ambiente. Y muy aislante. Y muy aislante, sí, tienes toda la razón. Eh, eh, Sin embargo, pues está a temperatura ambiente comportándose como un aislante, pero si se pone a altas temperaturas, puede llegar a ser conductor. ¿Es bien? Creo que es el vidrio a bajas temperaturas, a muy bajas temperaturas, se vuelve conductor también. Sí. E igual, son situaciones de experimentación, no es que se usen, o uno no sabe, ¿no? Pues también yo sé que nada sé. Smith, ¿tienes alguna pregunta? O sea, porque son aislantes, los tipo yoyo, los que se colocan en cerchas de baja tensión, de disco, o los de pin. Sí, son cerámica, la mayoría están hechos de cerámica. No, ellos no conducen precisamente porque su propiedad es no conductora. Ahora bien, quizás usted ve la parte metálica. A ver, ¿cómo hago el dibujo? Usted ve, usted ve la grapa de retención, ¿cierto? Y supuestamente está la parte metálica unida a la parte cerámica, pero esas uniones, ¿sí? Nunca llegan a armar una conducción porque realmente está aislado por la parte cerámica. Entonces, échele ojo bien y verá que va a encontrar usted que no, realmente nunca se une y entre más discos que se pongan, pues más se arma a distancia de seguridad y más aislante es. ¿Listo? Sí, ya es una cuestión constructiva, ¿sí? Si estamos hablando de los, bueno, de los poliestilenos, de los que son, no me olvidó el nombre ahorita. Hace rato no trabajo en redes, ¿listo? Pero también construir redes en algún momento de la vida. Entonces, el resultado, pues la reacción es que el fotón aquí del Sol, golpea la celda y libera un electrón del átomo de silicio. ¿Listo? O átomos, electrones del átomo de silicio. Bueno, ahí dice que uno. Sin embargo, el resultado, pues, es que un flujo de electrones. ¿Y un flujo de electrones qué es? ¿Qué es un flujo de electrones? Sí, pero ¿qué es? ¿Tensión, corriente o voltaje? No, señor. Corriente. Corriente. La corriente entonces es el flujo de electrones a través de la sección transversal de algún conductor. La tensión es la diferencia de potencial, ¿sí? Al existir negativo y positivo. La tensión es como si digamos que aquí yo me paro y me voy a tirar de un edificio, me voy a suicidar, ¿sí?
La tensión es la diferencia de altura, ¿sí? Entre más alto, más daño me hago, ¿cierto? Al caer. ¿Sí? Esa es una diferencia de tensión, como cuando me voy a lavar las manos. Si yo me voy a lavar las manos y el grifo está cerrado, la llave está cerrada, ¿hay corriente o hay tensión? Hay una energía potencial, muy bien, esa es la expresión exacta. La tensión eléctrica es una energía potencial. Estar parado en el último piso de un edificio de 15 pisos es una energía potencial que yo tengo allí, ¿sí? De hacerme daño, ¿listo? Lo mismo, aquí yo tengo una presión, también lo puedo hacer análogo como la presión a la tensión eléctrica, ¿sí? Y solamente cuando abro la llave, ¿qué pasa? Hay un flujo de agua que yo lo puedo hacer análogo al flujo de electrones. ¿Listo? Lo mismo, el tomacorriente. El tomacorriente, si no tiene nada conectado allí, ¿hay corriente o hay tensión? ¿O hay las dos? Si no tiene nada conectado allí, miren el tomacorriente que tengan más cerquita. Hay tensión, más no hay corriente. Solamente hay corriente cuando ¿qué? Cuando yo le conecto y enciendo, ¿no? Cuando entra en funcionamiento el equipo, ¿listo? Empieza a fluir corriente y es ahí donde la potencia empieza a haber potencia porque la potencia es igual a la tensión por la corriente. Si no hay corriente, es decir, es cero, pues cualquier número multiplicado por cero, pues no hay potencia. Y como la energía, ahora sí, es igual a la potencia por el tiempo, pues la electrificadora no me va a cobrar porque si la potencia es cero, pues cualquier número multiplicado por cero me da cero. Ah, pero si yo enciendo la lavadora, empieza a haber corriente, consumo, empieza, empieza a haber potencia, y si esa potencia, esa lavadora, encendida, la utilizo durante un determinado tiempo, va a haber consumo de energía. ¿Listo? Y ahí sí no la cobra. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Ahí vamos repasando un poquito de todo. Entonces, los paneles, tengan en cuenta que la eficiencia de un panel apenas ronda entre el 20 y el 22%, ¿sí? Es decir, apenas convierte el 20% de la radiación y luz solar que recibe en electricidad útil. ¿Qué quiere decir ese 20%? Acuérdense que yo les decía, por un metro cuadrado, por un metro cuadrado de incidencia del sol, de donde me incide el sol, me llega a producir hasta 1 kilovatio o 1000 vatios. Entonces, ¿qué pasa con esa eficiencia? Yo apenas estoy capturando en un metro cuadrado, digamos que el panel tiene un metro cuadrado, apenas estoy capturando 200 vatios. ¿Listo? Entonces el potencial de que crezca esta energía y sea más eficiente es mucho mejor. A ver, ahora, ¿cómo se componen los paneles? Pues se construyen inicialmente con las celdas solares, es la crema del pastel, es la que realmente produce energía, pero hay que encapsularla, ¿sí? Hay que encapsular esas celdas, hay que ponerles un cristal encima, resistente, pareciera que fuera como débil, pero es bastante resistente a los golpes, a las rayaduras, y un marco de aluminio, pues, donde se sostenga todo, ¿no? Además, pues lleva su caja de conexiones de salida y una cubierta también, un encapsulado también, y por la espalda, por detrás, y una cubierta posterior, ¿sí? Por ambos lados lleva cubierta. Ellos no aguantan, es mucha torsión. Ellos aguantan golpes y de pronto rayaduras y entonces se les puede hasta parar encima. Pero si usted les intenta hacer una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo desde la otra punta, ahí sí se nos quiebra el cristal y de hecho lo vi, lo vi en una instalación
eh, donde hicieron mal la operación y quebraron recién estábamos empezando con esta cuestión de los paneles solares. Entonces, así es que está construido el panel solar. Ahora, ya habiendo hecho ese repaso, no me voy a meter en que el monocristalino, policristalino, eso ya lo vimos, eso es un repaso, esto no es, sí, no es volver a ver las cosas. Ahí tienen la clase grabada, la pueden repetir si quieren. Yo ahorita les comparto todo. Y también el documental, no me dejen olvidar que a veces se me olvida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conectar o tener varios sistemas conectados o el sistema conectado? Pues lo podemos tener en varias topologías o varios tipos de conexión. Está el aislado off-grid, muy común para utilizar por allá en las fincas donde no llega la red eléctrica. ¿Sí? ¿Qué distingue a estos componentes, a estos sistemas? Los distingue es que pues llevan paneles, lleva el regulador, lleva batería, porque pues por la noche yo necesito la energía, ¿sí? Como no tengo red eléctrica, ¿sí? Y un inversor completamente aislado. Mírenlo acá en la imagen, ya ahorita ya estamos mejorando la presentación, estamos metiendo imágenes con movimiento. ¿Qué les ha parecido? Mucho mejor, ¿cierto? Entonces llevan los paneles, ¿sí? El inversor y el regulador van aquí casi, ya ahorita vienen mucho estos dos equipos, lo que es regulador e inversor, vienen en un solo equipo, ¿sí? Vienen integrados, ¿sí? Yo hasta le puedo poner un generador auxiliar, sí, pero la mayoría de veces no. Y las baterías me hacen encarecen el sistema y por eso estos sistemas, mire, pero aunque carecen el sistema, ya está saliendo al mismo precio que ponerse a colocar postes, llevar por hasta una finca, una gran cantidad de postes, red eléctrica, tumbar los árboles, ¿sí? Para ir a dar energía a tres casitas. Entonces, miren que la inversión también es muy grande, ¿sí? Y estos sistemas, aunque son costosos, ya están electrificando las zonas rurales desde hace unos años con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque pues, sale lo mismo que ir a tirar toda una gran cantidad de redes y de postes, sale igual de caro. ¿Listo? Ahora, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Más como de mayor relevancia. Sí. Pues que tengo limitado el sistema a una capacidad. ¿Cierto que sí? En cambio, con la red eléctrica yo no tengo tanta limitación. También tendría una limitación, pero mucho menor. ¿Listo? Puedo poner más equipos, cargar más equipos. ¿Sí? Aquí solamente pues estoy limitado al número de paneles que me puedan producir energía. ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas es la economía y la más importante es que no le afectan los rayos, o bueno, no le afectan las tormentas que se va la energía, porque una rama tocó la red, entonces toca esperar hasta que el técnico vaya a arreglar o a restablecer el servicio, ¿sí? Entonces tiene mayor autonomía. ¿Entendido hasta ahí? Ahora, estos sistemas, si yo lo quiero, o sea, no quiere decir que solamente se va a utilizar en la parte rural. Si yo lo quisiera utilizar y decir, oiga, yo no le quiero volver a pagar al electrificador, yo lo puedo utilizar dentro de la ciudad y es completamente válido. ¿Listo? Bueno, sale un poquito más costoso, pero no es que sea exclusivo para instalar en las zonas rurales no interconectadas. Preguntas, peticiones, quejas, reclamos, PQRs. Pues, ¿cómo lo sé? Porque de un panel de un metro cuadrado, sí, apenas saco 200 vatios. Sí.
Y ya con equipos, no, porque ya con equipos de laboratorio, pues se han dado cuenta que en un metro cuadrado el sol llega a incidir, ¿sí? En 1000 vatios, listo. No, con otro tipo de equipos, no, no paneles. Eh, con otro tipo de aparatos, no tiene que ser con paneles, pues que hagan esas mediciones, listo. Y lo otro es que, señor, señor, pregunta. O 120, sí, sirve para 440, para muchos voltajes más altos, ¿listo? Eso depende del inversor. Esa salida, porque al inversor le sale, saca, ¿sí? Corriente AC y le entra corriente DC, ¿listo? Porque lo que hace es invertir, entonces hay inversores con salidas a 120, 240, ¿sí? O 440, ¿sí? Y de hecho, inversores con salidas de tensión más altas. Señor, claro que sí, claro que sí. Ya es lo que usted haga de ahí para allá. Sí, claro que sí. Ya lo que usted haga de aquí para allá en la salida, colocar un transformador, elevarla, es independiente del sistema solar fotovoltaico. El sistema solar fotovoltaico es un generador de energía, ¿listo? Se comporta como la red eléctrica, ¿sí? Limitada, obviamente, pero con las mismas condiciones de una red eléctrica. Ya usted mirará si le coloca, de hecho, un transformador reductor, ¿sí? Si la convierte otra vez en DC. Bueno, si coloca un bypass, si le coloca una planta en paralelo. De hecho, algunos inversores tienen esa posibilidad de colocar una planta en paralelo. ¿Listo? Ahora, el otro tipo de sistema fotovoltaico es el conectado a la red, o se le llama también on-grid. Miren entonces el dibujo, que es diferente, es un poco diferente, ¿sí? No tiene, o sea, puede o no tener baterías y está conectado a la red. Mire que él puede funcionar sin baterías, y esta otra topología de conexión yo también le puedo conectar baterías por si se me va la energía de noche. Bien, me da la posibilidad de funcionar sin baterías y eso hace que sea menos costoso el sistema. ¿Entendido hasta ahí? Pero está en paralelo con la red, es decir, yo podría no dimensionar el sistema fotovoltaico para que me cubriera toda la carga, sino parte de la carga, o para que simplemente me disminuya la dependencia de la red en el día. Funciona muy bien, por ejemplo, para los comercios, para todo lo que funciona en el día. Igual, para los que funcionan en la noche, pues está el medidor bidireccional que lee tanto como la entrada de la red, ¿sí? Y aquí están los paneles, y lee la salida. Entonces, ¿qué hace con esos dos vectores? Pues los resta. Y al restarlo, pues nos resta el consumo. ¿Alguien quiere preguntar algo por allí? Smith está bajando y subiendo la mano. De pronto, señor.
tiene que estar autorizado, ¿sí? Porque ya involucra la red y en algunos momentos va a haber inyección a la red, inyección de energía a la red, ¿sí? Porque está saliendo hacia la red y lo está midiendo. Hay que tener medidor bidireccional y ahí no es que sea difícil, simplemente es casi que informarle ¿sí? De manera técnica que usted conectó este sistema, ¿sí? Y la limitante es la capacidad del transformador que está alimentando la cuadra, ¿listo? No puede el sistema ser mayor o lo que salga a la red, porque también el inversor me permite limitar, ¿listo? Al 50% del transformador, pero suelen ser transformadores muy grandes, ¿sí? Suelen ser transformadores de 75, 112.5, ¿sí? Los que encontramos. Entonces, vamos a tener el 50%, por ejemplo, de 75 son, ¿qué? 37,5, ¿listo? KVA y pues una casa no va a consumir todo eso. Bien. Entonces, digamos que allí no hay tanto problema. Ahora, el inversor tiene la forma de configurar y limitar lo que inyecta la red, también en el caso de que necesitemos configurarlo. Eh, es más, él tiene la capacidad, los que yo he instalado, tiene esa capacidad de no inyectar a la red si usted lo quiere configurar y decir, oiga, no le venda a la red, no inyecte, ¿sí? Cuando no haya consumo en la casa, no saque esa energía a la red, ¿sí? Eso se llama la configuración del parámetro Z0. Se llama en los inversores. La mayoría ya lo tienen ese tipo de configuración. Listo. Ahora, el híbrido es otra topología, mírenlo acá. El híbrido, entonces, miren que en el día, vean la imagen, en el día y en la noche se comportan diferente. En el día, ¿qué hace? No existe la red, está autoconsumiendo todos los paneles y en la noche sí va y aporta a la carga de las baterías para que atienda de noche la red. ¿Listo? Mantiene cargadas las baterías. De hecho, ahí se ve muy, muy clara la forma de funcionar del híbrido. Por eso quería hacer el repaso con esta nueva presentación, porque ustedes o sea, ven de manera más gráfica los tres funcionamientos, las tres conexiones del sistema. ¿Listo? Entonces, los mismos componentes, eso sí, a diferenciar de que nos vendan un inversor híbrido, ¿sí? Más batería, más red. También hay que tener autorización de la red, también, porque siempre que utilicemos la red eléctrica en el sistema, pues nos va a tocar pedirle permiso de manera técnica a estos señores de la electrificadora. Bien. Y, de hecho, aquí también hay que hacer una salvedad que no necesita tener híbrido. Ve, bidireccional, medidor bidireccional. No hay necesidad. ¿Por qué? Si ustedes miran, siempre ahí es un flujo en un solo sentido y no se está inyectando la red. A diferencia de acá, que el flujo puede ser a la red también. ¿Listo? En los sistemas on-grid. Señores, ¿entendidos hasta ahí? Listo. Ya para terminar, entonces, vamos a ver un poco esos principios, aunque se los expliqué, lo de AC, DC, ¿sí? Eh, los sistemas fotovoltaicos pues utilizan los dos sistemas, miren, esta parte DC y después del inversor, la salida del inversor es AC. Bien, la diferencia, la corriente DC o el voltaje o la corriente DC es continua en el tiempo, la alterna es un baile de los electrones en el ir y venir en el conductor, ¿sí? En cambio, la corriente directa es un flujo en un solo sentido. Entonces, por eso se le llama alterna, se comporta como una onda senoidal.
Matemáticas y física tiene vendida la electricidad. Es la ingeniería o es la rama de las ingenierías o de las técnicas que más matemática, física y magnetismo y electromagnetismo tiene. ¿Listo? Bueno, hay una figura de un sistema fotovoltaico, más o menos cómo se instalan en los techos. El regulador, que es el que me permite a mí estabilizar el voltaje de los paneles, porque pues los paneles no todo el día me están produciendo el mismo voltaje, pasa una nube, llueve, hace mucho sol. Entonces, su palabra, y de hecho su nombre lo dice, regulador, sirve para qué? Para proteger contra también sobrecargas, descargas profundas, cargar la batería. De hecho, tiene algunas salidas para alimentar cargas en DC, tiene salidas en USB para, porque pues nuestros celulares se cargan es con corriente DC, ¿sí? También se le llama controlador. Mírenlo, mírenlo allí, el funcionamiento de solo el controlador o regulador, ¿bien? Y sirve para cargar la batería y regular, mandarle una tensión estable a la batería y que no esté subiendo y bajando. ¿Listo? Hay dos formas de, de construirlo bajo dos principios, modulación por ancho de pulso PWM o MPPT seguidor de punto máximo de potencia. Es el que más se está utilizando ahorita. De hecho, los PWM están desapareciendo. Bien. O los basados en esa tecnología. Las baterías, entonces, pues funciona como una reserva de energética, un almacenamiento, ¿sí? Las tecnologías que se están utilizando ahorita son de plomo ácido, ¿sí? En AGM o gel, o en litio, la famosa litio. La profundidad de descarga suele ser para las de plomo ácido del 50%. Es bueno no dejarlas descargar menos de eso, menos de este voltaje, menos de esta profundidad de descarga, digo, o de esta tensión. Y las de litio sí me permiten una descarga más profunda, es decir, llevarlas casi a cero de carga y no se dañan. En cambio, estas, si yo las llevo a cero carga o al 10% o al 20% nomás de la carga, pues la vida útil va a disminuir. ¿Listo? Ya no van a durar lo que le hemos programado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es al contrario. Es al contrario. Es al contrario. Las delicadas son las de plomo ácido, las de litio, mire que se dejan descargar hasta el 100% y no se dañan. Por eso, de hecho, por eso se utilizan en los vehículos. Bueno, literatura nos dice y la experiencia nos dice que es al contrario. Sin embargo, habría que revisar, ¿sí? Eh, sí, ¿no? Puede que haya alguna diferencia. Y mire que otra cosa de las baterías o la diferencia entre las de plomo ácido y las de litio, pues son los ciclos de vida, ¿no? Estos ciclos de vida, ¿qué quiere decir estos ciclos de vida? Es que se aguantan hasta 600, 800 descargas, ¿listo? Entonces, el cargar y descargar una batería una vez es un ciclo de vida, ¿listo? Dos veces, dos ciclos, tres veces, ¿sí me hago entender? En cambio, las de litio se aguantan entre 4.000 y 6.000. Por eso estas nos llegan a durar hasta 10 años y esta apenas de hasta 5 años. Bien.
Entonces, realmente aquí este número aumentado puede ser las he visto de plomo ácido hasta de 3000 ciclos de vida, sí, o también llamados ciclos de descarga profunda. Y era algo que teníamos en cuenta siempre, ¿no? No dejemos descargar la batería, no deje descargar el celular, la batería del celular total, apenas esté por ahí en el 30, 40%, póngalo a cargar para que le dure más la batería. Pasaba mucho con las baterías de los primeros celulares que salieron las flechitas, ¿sí? Y que se les podía cambiar. Ahorita ya no nos dejan ni cambiar las baterías. Entonces, las aplicaciones, pues, estas se utilizan para un sistema de respaldo económicos, poco uso. Aquí de pronto están hablando desde la de vehículo, y ya esas, pues, de litio son un estándar profesional actual, ciclo diario, alta densidad energética, menor peso. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, señor? Las OPVZ, OPVZ, algo así. Pero duran mucho tiempo. Bueno, bueno, no las conozco, la verdad, no las conozco. Aquí entonces, miren, entonces un sistema conectado a la red on-grid con baterías, ¿sí? Un sistema desconectado de la red también con baterías. Entonces, este sería un off-grid desconectado de la red. Este sería un on-grid, ¿listo? Conectado a la red, ¿sí? Bien. Muchachos, hay que tener unas normas de seguridad. La corriente mata, ¿sí? La tensión no, pero la corriente sí. Nosotros somos sensibles a la corriente. Con más de 25 miliamperios ya podemos estar entrando en fibrilación ventricular, es decir, en paro cardíaco, ¿sí? Para eso se utilizan entonces los fusibles que protegen contra cortocircuitos, ¿sí? Un seccionador en DC, descargadores de sobretensión, esto en la parte de DC, y la parte del sistema de AC, pues también se utiliza interruptor termomagnético e interruptor diferencial. Este más que todo para proteger a las personas, al interruptor diferencial. ¿Listo? Eh, las venas y las arterias pueden llegar a comportarse como el cableado, ¿sí? O aquí hay como una comparación, ¿no? Entre lo que es el cuerpo humano, el sistema inmunológico como las protecciones eléctricas y el esqueleto como la puesta a tierra. ¿Listo? Las consecuencias, pues, en las venas y en las arterias, cuando circula corriente, es mala circulación, caída de la tensión, infarto, incendio, sobrecalentamiento, infección, cortocircuito, cuando pues, se nos prende una infección, ¿quién actúa como protección? El sistema inmunológico, ¿no? Y la puesta a tierra, pues una descarga eléctrica fatal ante una fuga de corriente o rayo, pues nos va a poner a tierra, digámoslo así. Entonces, el dimensionamiento del conductor se hace de acuerdo a la capacidad de corriente, bien, que va a transitar por ese conductor, el flujo de electrones, la caída de tensión, también hay que tenerla en cuenta si esos paneles están muy lejos de la casa, ¿sí? Y el tipo de aislamiento, si ese cableado va a ir por tubería, va a ir enterrado o va a ir expuesto al medio ambiente, al sol y la lluvia. Entonces debe ser resistente a rayos UV, ¿sí? Al ozono, a la humedad y bueno, prohibido utilizar ese cable duplex. Realmente no lo utilizo porque no es para esto, ¿sí? El lado peligroso del sistema, las protecciones por el lado de corriente continua, pues un arco eléctrico en corriente continua no cruza por 0,60 veces por segundo, ¿sí? Como si lo hace la corriente alterna, ¿sí? Un arco en DC se mantiene encendido como un soplete de plasma hasta que algo se derrita o alguien lo apague manualmente, ¿sí? Dispositivos obligatorios en la caja combinadora o el inversor, las famosas combiner box, ¿sí? Pues fusibles, seccionadores,
y descargadores de sobretensión. Bien. El DPS es un descargador de sobretensión. Lo que hace es que si nos llega la onda muy grande, él se aterriza y manda esa sobretensión a tierra. Eso es lo que hace un DPS prácticamente. Bien, pues la interconexión de la red con las cargas, la protección de AC también nos puede matar. Eh, Hay que tener cuidado no estar mojados, no estar descalzos, ponernos los guantes. Si seguimos las 5 reglas de oro de trabajo sin tensión, esas reglas de oro, nos vamos a llegar no solamente vivos a casa, sino completos, porque esto mata o electriza y da unas consecuencias a veces graves. Bueno, el hecho de que estemos vivos ya hay un peligro de muerte, pero aquí el riesgo es alto. ¿Listo? Problema común en los techos, pues el panel está desde 1 hasta 1000 voltios en DC, la estructura del panel puede ponerse a tierra, ¿sí? Y podemos tener tensiones presentes si no está bien aterrizada la, la estructura metálica de los paneles y todo lo que sea metálico. ¿Listo? Solución profesional, usar cable de cobre desnudo que nos aterrice esas partes metálicas para que la corriente se vaya. En caso de haber una corriente de fuga, se vaya por allí y no por nuestro cuerpo. ¿Listo? La seguridad no es opción, es normativa. La primera y mejor barrera de seguridad es uno mismo, conocer los fenómenos y anteponerse ante ellos, prever y que no esperar que le digan a uno, oiga, coloque los guantes, pilas, que está utilizando aretes, que está utilizando elementos metálicos que puede hacer un cortocircuito. ¿Listo? Un sistema de solar, pues sin una correcta puesta a tierra o de protecciones es un pasivo legal o un riesgo de latente incendio. Muchas veces a muchachos no lo mata el correntazo, como decimos, lo mata la caída. ¿Listo? Entonces uno se asusta, ¿sí? Eh, eh, Se cae y pues si está en un techo alto, se pega durísimo o se desnuca. Bueno, puede tener puesto el arnés la islinga, pero si no está asegurado a un punto de anclaje o a la porque ha pasado, sí, o a la línea de vida, pues tampoco. Entonces, mire que hay que conocer todas esas cositas. Muchachos, 10 y 10, voy a detener la grabación.